De la carta a los Romanos, capítulo 11. Si las primicias son santas, también la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas. Que si algunas ramas fueron desgajadas mientras tú, olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, no te engrías contra las ramas. Y si te engríes, sábete que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz quien te sostiene a ti. Palabra de Dios. Queridos hermanos, una de las genialidades de San Pablo es la de haber hecho al cristianismo católico. Es muy importante. Católico significa universal. En aquellos tiempos, al principio, cuando se convertían muchos gentiles paganos, pues no se sabía bien a quién pertenecían o cómo pertenecían o cómo se articulaba su relación con el judaísmo, porque Cristo procede del judaísmo. Y San Pablo tuvo la inspiración profunda del Espíritu para ir separando radicalmente al cristianismo del judaísmo, de tal manera que lo hizo universal, que lo hizo católico. Pero esto no gustaba a los judíos. Y como no gustaba a los judíos, pues se formó un partido que se llamó judaizante. Un partido que incluso llegó a afirmar que los paganos que se convertían primero tenían que hacerse judíos, porque de lo que se trataba era de Cristo sí, pero cumpliendo la ley de Moisés, empezando por la circuncisión. Y claro, esto hubiera hecho del cristianismo pues una religión rural, una religión de pueblo, una religión de una pequeña nación. Los judíos estaban acostumbrados a ser el pueblo elegido, estaban acostumbrados a nacionalizar a Dios, a que todo lo que tenían era para ellos y nada más que para ellos, como si el amor de Dios se agotara en ese pueblo. Y claro, al venir Jesucristo y al hacer San Pablo la interpretación universal, católica, de lo que significó Jesucristo, es lógico que a muchos de los judíos pues no les gustara. ¿Por qué? Pues porque perdían la exclusividad. Ya no somos nosotros solos. Ya no somos nosotros solos los amados de Dios. Hay otros. Y según van las cosas parece que todo el mundo dirían que todo el mundo puede ser amado por Dios. Eso para un judío no cabía en la cabeza. Eran impuros, estaban fuera de la ley, eran malditos por lo tanto. Bien, a San Pablo le costó mucho. Y hay que reconocer que en este capítulo 11, pues tiene como cuatro, yo no sé cómo llamarlo, cuatro protestas, cuatro interrogantes que le salen del inconsciente. El comentarista de la Biblia de Jerusalén lo llama cuatro angustias que hacen que sí, pero que no esté de acuerdo todavía en su inconsciente de la manera con que el Señor está obrando.
Ahí San Pablo necesitaba todavía una conversión profunda. Estamos lejos del San Pablo de 7, 8 años más tarde de los Efesios, cuando ha descubierto al Cristo como pleroma, es decir, al Cristo como finalidad del universo. Y cuando San Pablo ya en los Efesios habla del Cristo como pleroma, ya no se acuerda ni de judíos, ni de griegos, ni de hombre, ni de mujer. Somos todos uno, reconciliados en Cristo Jesús, que está muy por encima de pueblos y de pequeñas cosas y de todo este lío que todavía en la carta a los romanos a él le preocupaban, o como dice este comentarista, le angustiaban. Entonces, pues, la primera de ellas es en el versículo 1 del capítulo 11, dice: ¿es que Dios ha rechazado a su pueblo? ¿Veis el inconsciente? ¿Es que Dios ha rechazado a su pueblo? Dice: no, no puede ser, que yo soy israelita, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, porque no me ha rechazado a mí, ni a otros. Pero no lo encajaba del todo, sabía explicarlo del todo. Segundo tema del que hablamos es en el versículo 7, y dice: ¿entonces qué? Los que no buscaban la justicia la han encontrado, y los que buscaron la justicia desde siempre han sido desechados. Los judíos, ¿cómo se come esto? No tiene más remedio que apelar al resto, a la experiencia del resto, a la noción del resto. Dios trabaja con pocos. Son unos pocos los que llevan el sentido de la historia hacia adelante. Son unos pocos los que transmiten la gracia. Son unos pocos los hijos de la promesa. Acostumbrados los judíos a ser la nación entera y a interpretarlo nacionalmente, pues cuesta. Es evidente que cuesta, les ha tenido que costar un mundo. Y a San Pablo también. No tuvo nada remedio que apelar al resto. Y San Pablo cita un texto que probablemente en ese momento pues le impresionó mucho, que es el texto de Isaías, de Elías, en el libro primero de los Reyes 19:10. Cuando el profeta Elías se queja delante de Dios, ya lo hemos mencionado hace unos días, se queja delante de Dios y le dice a Dios: Señor, no queda nadie, no queda ni uno, han matado a todos tus profetas, quedo yo solo y me andan persiguiendo. Se acabó el judaísmo en Israel, se acabó el pueblo de Dios aquí. Y entonces, ¿qué le contestó el oráculo de Yahvé? Pues le dijo: tranquilo, me he reservado 7.000 varones que no han doblado su rodilla ante Baal, ante los dioses extranjeros. Con esos 7.000 iré adelante. Con esos 7.000 trabajaré. Y esta idea, pues San Pablo no tuvo más remedio que irla aceptando. Y el Espíritu Santo trabajaría lo suyo, claro. Pero es curioso cómo el Espíritu Santo, cómo va realizando la transformación de las personas, incluso de San Pablo, porque podíamos decir, es que San Pablo desde el principio lo supo todo. No. A lo largo de su vida fue creciendo y dándose cuenta y enterándose. Y revelación tras revelación fue descubriendo el Cristo total que nos marca ya en las últimas epístolas.
Si no tuviéramos en este momento nada más que el Cristo, que San Pablo nos pinta a los romanos, tendríamos muchísimo, pero tendríamos un agujero negro tremendo, porque seguirían estas preguntas, seguirían estas angustias, seguiría la tensión entre los pueblos judíos. La carta a los Efesios ya se acaban esas tensiones. Ya hay un Cristo no solamente por encima de los pueblos, es que es por encima, es cósmico, un Cristo cósmico. Hoy leía yo que han descubierto en esta semana 7 planetas exógenos, es decir, fuera del sistema solar, que no rotan alrededor del Sol, sino alrededor de otras estrellas. Y de esos 7 parece que 3 pueden tener agua, pueden tener vida. Lo único que están a 40 años de luz. Así que échenle viaje. 40 años de luz. Pero si el Cristo nuestro es el Cristo total, yo ya os digo a vosotros que me escucháis, id preparando vuestro corazón para ser misioneros de planetas. Porque lo mismo que hubo misioneros de continentes que fueron a China, que fueron a África, que fueron a América, pues cuando se descubran planetas y podamos ir, les tendremos que predicar al Cristo total. Bien, doy gracias a Dios de que yo no creo que llegue a estas cosas. Pero ahí está. Pues bien, todas estas cosas en realidad que hablo del resto y todo esto no tendría sentido si no nos dijera algo a nosotros personalmente ahora, en este momento. Si el resto fuera un concepto judío o del principio del cristianismo, pero no tenemos ahora, ¿no estamos viviendo lo del resto también? ¿No nos servirá a nosotros el tema este del resto? Yo creo que sí, yo siempre me he sentido resto. Por el hecho de pertenecer a la renovación carismática yo me he sentido resto. Por el hecho de pertenecer a un grupo como es el de Maranata yo me he sentido resto. Y me siento resto todavía. Hace años, muchos, 40, aún siendo del grupo de Maranata, que es el grande, desde el que he predicado yo toda mi vida, pero teníamos otro pequeño grupo en el convento de los dominicos, San Pedro Mártir de Alcobendas. Y allí fundamos el grupo de la Rosa de Sarón. Yo no era el líder. El líder era un muchacho joven que se llamaba Julio Figar, que era el que recibía más revelación, creo yo, que todos los demás. Y la revelación que recibió ese chico y nos fue metiendo a todos por ahí fue la de la gratuidad, así lo llamábamos nosotros. O como lo llama San Pablo en la carta a los romanos, la justificación gratuita. Pero la justificación gratuita se nos fue metiendo en el alma porque obra del Espíritu Santo y el personaje del resto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fue metiendo por ahí. Y según te mete por ahí, pues miren ustedes, te va haciendo resto. Te va separando de los demás. Porque tienes que comunicar un mensaje distinto, tienes que comunicar un mensaje nuevo. Julio se murió a los 27 años de un accidente de automóvil, 2 años de sacerdote tenía nada más. Y me quedé yo un poco como titular del grupo y de esta teología, aunque el Señor me regaló a otros 3 o 4 profesores dominicos. Pero yo iba llevando adelante todo esto con el problema de que yo era el prior del convento, con 40 años que tenía yo entonces. Y siendo el prior del convento resulta que yo
tengo que predicar una cosa que en mi corazón estaba metiendo el Espíritu Santo y que no se relacionaba para nada con la teología que estaban viviendo en aquel convento, que era una teología, yo la llamo siempre la teología de la retribución. No era una teología de resto, era una teología de conservación. Es decir, la teología esa en la que mediante las obras, mediante los méritos, mediante los sacrificios, mediante el esfuerzo, pues vas ganándote el cielo día a día. Y predicar otra cosa, predicar la justificación gratuita, que no es eso, que nosotros no vamos al cielo por esas cosas. Pues tengo que, no sé cómo me aguantaron, en primer lugar, pero en segundo lugar tengo que dar gracias a Dios por los frailes que me dio en el convento, porque algunos se ponían tristes, chus, pero con el carrerón que llevabas tú aquí, que podías ser algo en la orden importante, lo estás perdiendo todo por juntarte con esos. ¿Quién eran esos? 20 o 30 chavalas de un convento vecino, de un colegio vecino, de 17, 18 años, pues que bajaban al grupo de la Rosa de Sarón y que se les iba inoculando también la justificación gratuita. 25 o 30 de 70 que eran en el curso aquel. Y entonces pues no hubo más remedio que seguir adelante, porque estas son obras de Dios, pero te vas sintiendo resto. Te vas sintiendo resto. La gente es muy educada y no te dice nada, pero no estás en la misma línea. No estás en la misma dimensión. Y no puedes abandonar, no puedes ceder, no puedes ir contra lo que se te inyecta en lo profundo del corazón. Bueno, ¿cuál es el tema? Así diciéndolo sencillamente, que yo me acuerdo que discutía en pequeños comités de esto. Mira, si yo te pregunto a ti quién es Jesús, quién es Jesucristo, tú me puedes decir racionalmente muchas cosas. Pero si yo te pregunto quién es Jesucristo para ti, ese ya es otro problema. No me puedes responder si no tienes experiencia. Porque Jesucristo para ti nace de la experiencia. Jesucristo para mí es esto, tengo experiencia de esto. Ahí ya está el Espíritu Santo. En eso ya está el Espíritu Santo. Ahí entras en un mundo nuevo. Ahí muy probablemente entras a ser resto. Lo mismo que el tema de los pecados. Ese tema de una cosa es confesar pecados y otra cosa es sentirse pecador. Saber que eres pecador. Yo me puedo estar confesando de los pecados toda la vida y morir sin saber que soy un pecador. El pecado solo lo revela el Espíritu Santo. Y si te revela que eres pecador, entonces ya es obra del Espíritu Santo. Y necesitas ¿qué? Hacer obras para liberarte del pecado. No. Estás muy cerca ya de la gracia. Estás muy cerca de la gratuidad, porque si tu esencia es radicalmente pecadora, en pecado me concibió mi madre, o te sacan de ahí, o nunca saldrás por tus propias fuerzas. Pues bien, el Espíritu, como digo, es el personaje del resto. Es el que va llevando hacia adelante las cosas. Es el que nos va haciendo crecer en estas dimensiones, porque Dios es Dios. Y me he reservado 7.000 varones y siempre se reservará 7.000 varones que no doblarán su rodilla ante Baal.
Yo a la teología de la retribución la comparo muchas veces con la ley judía. Es una teología que sencillamente conserva, pero cuando se conservan estas cosas, entonces, cuando no se hace nada más que conservar, se anquilosa, se estructura, no permite la novedad de las cosas y se hace moral. Se hace mandamientos, se hace moral, se hace así hay que obrar. Se parapetan detrás de las obras, de los méritos, etc. Yo una vez estuve dando unos ejercicios espirituales en una abadía, Leire, en Navarra. Había unos 30 o 40 monjes. Fue un fracaso. Pero no para todos, pero para la mayoría. ¿Por qué? Porque yo predicaba esto y ellos no estaban en esto, menos algunos. No estaban en esto. Me encontraba con gente buena, porque es que eran buenos todos. Me encontraba con monjes que tenían 50 años, por ejemplo, 50 o 60 años, que después de una vida pues muy truculenta, una vida habían entrado de mayores, muchos de ellos empresarios, habían entrado de mayores. ¿Por qué? Porque habían tenido una conversión. Y la conversión que había tenido les había conducido al monasterio. Y el monasterio les ofrecía la teología de la retribución. Lo encauzaba así, esa conversión. Y la teología de la retribución les llevaba a pedir perdón. No encontrar a un Dios de misericordia, sino a un Dios que tuviera misericordia con ellos, que es muy distinto. No se sentían justificados. En el convento no se sentían justificados. En el monasterio habían entrado para superar su vida rota, su vida truculenta. Y digo esta palabra porque uno de ellos me dijo este calificativo y no se me olvidó. Su vida truculenta, de desarreglo en todos los sentidos. Y yo les predicaba la gratuidad, la justificación gratuita. Y no. Sí y no. Sí y no. Qué difícil es esto, realmente. Pues bien, el resto marca siempre el futuro, el resto marca siempre lo que podemos llamar la promesa, la bendición, hacia donde Dios quiere llevar todas las cosas. San Pablo, de acuerdo con esto, está de acuerdo con esto, evidentemente, pero sigue con su inconsciente herido por la manera de actuar de Dios. Y por eso todavía nos quedan dos protestas, o nos quedan dos angustias, como dice. Yo es que esta tarde he leído precisamente la introducción al libro de los Efesios del comentarista de la Biblia de Jerusalén, y dice, San Pablo en los Efesios ya no tenía las angustias que tuvo al final de la carta a los romanos acerca de si se salvaban los judíos, quién se salvaba, cómo se salvaba. En los Efesios ya habla de otra forma, con otro lenguaje muy distinto. Pues bien, el resto lleva consigo estas angustias, el resto lleva consigo estos sufrimientos. Yo mismo le he preguntado muchas veces a Dios, y creo que cualquiera de vosotros le habréis preguntado muchas veces a Dios, ¿y por qué unos pocos? ¿Por qué resto? ¿Por qué no todo el convento? ¿Por qué tiene que ser unos poquitos en el convento? ¿Por qué no todo el convento? Mi padre y mi madre, y mi familia y mi gente, y el mundo entero. ¿Por qué trabajas de esa forma? Porque nosotros no es nuestro estilo ese.
Nosotros vamos a la masa, vamos a la multitud. Queremos que lleguen todas las cosas a todos. Pero Dios, pues parece que no. Y entonces San Pablo, en esta tercera protesta, tiene una comparación que yo no la veo muy gentil y muy fina. Habla del olivo y del acebuche. ¿Qué es eso? El olivo es el olivo y el acebuche es un olivo pero silvestre, que da aceitunas, pero amargas. Es de poca valía, aunque ahora lo utilizan para... Ahora se utiliza bastante para combinación de sabores. Pues bien, dice San Pablo, ahora metiéndose con los conversos cristianos, tened cuidado, porque la raíz santa es la raíz santa, y las ramas santas son las ramas santas, y el árbol santo es el árbol santo, y ese es el olivo natural, y ese es el pueblo judío. Yo creo que lo decía con ganas. Vosotros sois acebuches. A vosotros Dios os ha encontrado por la calle. Y precisamente para despertar celos en el pueblo auténtico, os ha dado el Espíritu Santo a vosotros, para darles celos a ellos. Pero no os engriáis, porque si lo hacéis, puede ser que el Señor os quite a vosotros la gracia que os ha dado e injerte inmediatamente a los naturales, a las ramas naturales. Así que humildad, profunda humildad. Se conoce que en aquel momento los que entraban gentiles ya decían, estos judíos que se vayan. Pero San Pablo todavía no estaba de acuerdo con que se fueran, aunque fue él mismo el que cortó en un momento dado. Bien, a los judíos se les quitó la promesa, se les quitó todo esto, pero y se les ha dado al pueblo gentil, se nos ha dado a todos nosotros. Pero que tengan cuidado, porque ellos, los judíos, si no perseveran en su incredulidad, pueden ser muy fácilmente injertados. Y además dice San Pablo que los judíos tienen como una tendencia, digamos, o una inclinación, ni inclinación ni tendencia, sino como una capacidad de enganchar más fácilmente con el olivo natural. Algunas veces cuando uno conoce la vida, por ejemplo, de Max Scheler, del cardenal Lustiger de París, la vida de Edith Stein, la vida de Susana Tamaro, la vida de muchos judíos de estos convertidos, uno dice, pues es verdad que qué facilidad. Parece que vuelven a su casa. Parece que vuelven a su casa. Pues será así. Hombre, siempre lo humano está ahí. Y si uno vuelve a el patrimonio de ese pueblo con tantos siglos, incluso miles de años de historia, pues algo hay en el alma que atrae. Algo tiene que haber en el alma de un judío si vuelve al cristianismo, porque el judaísmo está muerto, no tiene salida, pero la salida es hacia Cristo. Y si uno vuelve a Cristo, encuentra a su pueblo y el sentido de su pueblo y la raíz profunda de su pueblo, y dice, descubro, y qué bien ser judío. Vale, eso es verdad. Ahora bien, hay que reconocer de que ahora la raíz, las ramas y el árbol ya no es el pueblo judío. La santidad no está en el pueblo judío.
ya no hay circuncisión, sino bautismo y Eucaristía. Ahora la raíz santa es el bautismo. Y la raíz santa, o las ramas santas, el complemento santo, es la Eucaristía. Y ya no hay judío que no pase por aquí, si quiere ser cristiano. Ya no podemos hacerlo de otra forma. La santidad está en Jesucristo, Hijo de Dios vivo, Hijo del Padre, Hijo de Yahvé. Y no puedes buscar tú un alibi, otra forma, otro camino de llegar a Dios. Ya no hay nacionalidad judía delante de Dios. Hay Jesucristo, su iglesia, su bautismo, su Eucaristía. Todos, por lo tanto, pues estamos bendecidos ahí. Tanto el resto como judíos, tanto el resto como los judíos, como los de la retribución, si dejan de guiarse por su razón, por su justicia, por sus obras, pues entrarán en la justificación gratuita, entrarán en la santidad. El nuevo pueblo que vive de Jerusalén, que vive de Jesucristo resucitado y que proclama a Jesucristo resucitado, es el pueblo del bautismo, es el pueblo de la comunión. Edith Stein, por ejemplo, una judía que en mí tuvo mucha influencia de jovencito, Edith Stein no es santa por ser judía, es santa por ser cristiana. Es santa por entrar por el camino del bautismo cristiano y de la comunión cristiana. Ese es el nuevo pueblo adquirido por la sangre de Jesucristo. Mi madre, por ejemplo, no conoció en plenitud la justificación gratuita y la necesitaba. Como todos los que no lo conocen, necesitan la justificación gratuita. Como los de la vida truculenta de Leire, aquellos monjes que a mí me daba... Porque yo no supe transmitirles más de lo que les transmití. Y probablemente quedaron en su tristeza de compensar. Porque esta es una palabra buena, compensar a Dios en el monasterio la mala vida que habían llevado antes. Pero a Dios no se le compensa nada. Dios es gratuito. Dios es tan grande que te regala la misericordia. Toda entera porque Él es misericordia. A mi madre, como digo, no conoció en plenitud todas estas cosas ni estos otros de los que estoy hablando. Pero el bautismo y la comunión la sostenían en Cristo y en la esperanza de Cristo. Como a todas las gentes que están hoy día en las parroquias y en todas partes. No tendrán la plenitud, porque ya decimos que la retribución y la ley no son malas, pero no llegan, son imperfectas, pero no malas, no llegan, son imperfectas. Mi madre hubiera necesitado. Las relaciones afectivas que tenían mi padre y mi madre, yo me di cuenta en un momento determinado que estaban dañadas por el cristianismo que habían vivido, porque todo era pecado, todo era mal, todo esto, no se podían hacer nada, ni darse un beso, no podían, o sea, yo no sé qué mundo era aquel, bueno, sí lo sé, pero estaban dañadas. Como estaba dañada la confesión en la iglesia, como estaba dañada las relaciones.
todo eran relaciones particulares, todo había, o amistades particulares, todo eran unos problemas que creaban realmente, pues, traumas complejos. Y no porque fueran malos, pero muy imperfecto. Si nos falta en la religión la gratuidad o la justificación gratuita, lo hemos descubierto con Jesucristo, las religiones son opresoras. Aunque valgan para ordenar las cosas, aunque valgan para sustentar el orden en una comunidad, aunque valgan para darnos virtudes y darnos buenos sentimientos y darnos buenos valores, pero en el fondo, si no hay una justificación gratuita, que es lo que tu alma desea porque Dios nos ha creado, y no estaremos tranquilos hasta que no le descubramos en el amor más profundo dentro de nosotros mismos, pues no llegaremos a esa verdad o a esa tranquilidad que necesitamos. Pues bien, todavía queda otra de las preguntas, y ya termino. Otra de las protestas, otra de las angustias de San Pablo. Al final del capítulo 11, reivindica todavía a su pueblo y le dice a los gentiles: sí, estáis aquí, pero no os engriáis. Os quiero revelar un misterio, para que no obréis neciamente. Y el misterio que os quiero revelar es que los judíos, como pueblo, no se quitaba la noción tampoco. Cuando entren todos los paganos, entrarán en Jesucristo también como pueblo. O sea, como si hubiera un perdón general, una apocatástasis, así se dice en griego, para los judíos. Es decir, un perdón general, una amnistía general, un espíritu nuevo que les haría abrir los ojos y descubrir a Jesucristo, el que no han descubierto durante tanto tiempo. ¿Será así? Pues oye, cuando se lee esto en la iglesia se dice palabra de Dios, y no voy a ser yo el que diga que no va a ser así. Yo en ese lío no me meto, porque si yo digo no va a ser así, soy un racionalista, y Dios me libre. Dios me libre de ser un racionalista. No. San Pablo dice eso, y después de leer eso se dice palabra de Dios. Pues bien, que vengan los judíos. Que vengan los judíos al final de la historia, y que vengan a convivir con todos los demás, sencillamente. Unificados ya los dos pueblos, unificados todos los pueblos, pues viviremos en la comunión de los santos más perfecta y maravillosa. ¿Por qué? Bien, aceptaremos que el pueblo judío fue el pueblo elegido cuando ya eso no tenga discriminación de ninguna clase, sino que todos seamos, como dice el Apocalipsis, en el Apocalipsis, hoy es el día de todos los santos, y la primera lectura del oficio de lectura trae un capítulo del Apocalipsis que esta mañana cuando lo recé me quedé admirado. Habla del Cordero. Empieza el libro diciendo, empieza la lectura diciendo: ¿quién será capaz de abrir el libro que está cerrado con los 7 sellos? ¿Quién será capaz? Y alguien dijo:
tranquilos, que ha sido degollado el Cordero, y el Cordero es capaz de quitar los 7 sellos y de abrir el libro. Y entonces empieza a hablar de cómo lo va a hacer Jesucristo, y entonces empieza a alabar a Jesucristo. Ahí hay unas alabanzas al Cordero, unas alabanzas a Dios, unas alabanzas de la otra orilla, del más allá, que uno dice, ¡jo! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Merece la pena leerlo. Yo tengo en mi intención que volveré a la primera lectura del oficio de lectura de Maitines, de este día de Todos los Santos, para volver, bueno, o coger la Biblia, es que no me acuerdo qué capítulo es en este momento, y leer, porque es del 1 al 14 del capítulo no sé qué. Una maravilla. Entonces en aquel momento ya ni habrá judío ni habrá nada, estaremos ya en el más allá, en la otra orilla. Y en la otra orilla ya no hay estas pequeñeces o tiquis-biquis o incluso estas angustias que aquí nos conturban tantas veces. Bien, y termino porque San Pablo termina muy bien el capítulo. Después de todas estas cosas y estas protestas, dice él, bueno, el resto es una solución, pero hay otra solución. Y otra solución dice, está bien hecho lo que ha hecho Dios. ¿Por qué? Porque así nosotros nos enteramos de que Dios nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos. O sea, todos somos pecadores. Así como diciendo, me arrepiento de lo que he dicho en este capítulo. Es bueno, está bien. Todos somos pecadores y todos queremos aceptar a lo que Dios obra y lo que Dios hace. Y termina con un himno de alabanza, este capítulo 11, con oh, incomprensible y maravillosa forma de actuar de Dios nuestro Padre. Y hace una oración con la que se limpia, con la que limpia todas esas heridas que de una forma o de otra las ha expuesto aquí en este capítulo. Dios encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos. Bueno, pues si entonces nos encerró todos en el pecado, ¿para qué los celos? ¿Por qué los celos? Tú eres pecador y yo soy pecador y tú. Y entonces, ¿cómo tú y yo, siendo pecadores, podemos? Por la misericordia que nos salva a los dos. Porque estamos salvados los dos en la misericordia. Pues bien, hermanos, este es el capítulo 11. Ahora, al final, como que se va desinflando ya la carta a los romanos. Como veis, el tema de este capítulo 11 no es de los grandes temas espirituales del capítulo 8, por ejemplo, guiados por el Espíritu, hijos de Dios. Pero bueno, es interesante también, porque todos estamos viviendo este tema del resto y este tema de que somos pecadores y que Dios tiene que tener también misericordia de nosotros y de ellos. Luego entramos juntos en las bodas del Cordero, como nos dice el Apocalipsis. Gloria al Señor.